Hola chicos. Bueno, genética microbiana, clase teórica número 4. Vamos a empezar con lo que son una tapa de revista Rolling Stone bacteriana. Es una donde aparece una Escherichia coli que está en auge en este momento, en esta época. Había la novedad, todo lo que era la biología molecular, la genética microbiana, etcétera. Bueno, hoy en día ya no es tan novedoso, pero podemos tener a Escherichia coli como lo que es una bacteria insignia para el estudio de la genética microbiana. Bueno, muy bien. Vamos a pasar a lo que es refrescar un poquito los conceptos. Vamos a ver lo que es un gen. Aquí lo definimos como la unidad funcional de la información genética, es decir, que un pedacito de ADN formado por nucleótidos eh, codificante, es decir, que va a poder, contiene una información y va a poder codificar en una proteína en este caso. Eso se denomina lo que es un gen. Bueno, acá tenemos toda una estructura, todo el empaquetamiento de la estructura de la molécula de ADN. Esto sabemos que se empaqueta justamente para hacerse más pequeño y poder entrar dentro del núcleo de la célula. Sabemos que la molécula de ADN es enorme, tiene, pues, sobre todo las células humanas son una gran cantidad de información y necesitan estar en cromosomas. Tenemos varios cromosomas. La idea es que todo eso entre dentro de la célula. Bien, el ADN es una doble cadena, como dijimos recién, como podemos observar en este dibujo, en la cual sabemos que se puede replicar dando dos cadenas hijas, o bien se puede transcribir generando una cadena simple, denominada ARN, que vendría siendo lo que es un mensaje decodificado del ADN para ser traducido en lo que es su producto final, las proteínas. Como vamos a ver más adelante, es lo que es el dogma central de la biología y es en lo que se basan todos los estudios génicos, no solamente de las bacterias, sino de cualquier organismo vivo. Bien, la estructura del ADN ya la sabemos, no es necesario que lo tengamos, lo repasemos, ya lo, ya lo tenemos claro desde varias materias anteriores. Cabe destacar que vamos a hacer un poquito de hincapié en lo que son los puentes de hidrógeno, pero lo vamos a ver más adelante, no se preocupen, de todas formas, esto lo tienen en el teórico subido a la plataforma. Vamos a llegar a esta filmina que es bastante importante. ¿Por qué? Porque es las diferencias y similitudes de material genético, los elementos genéticos entre células eucariotas y células procariotas. Las células eucariotas, como dijimos recién, si hablamos de similitudes entre células eucariotas y procariotas, es que tienen ADN. Bien, el ADN, la molécula de ADN, sea como sea, siempre es ADN. Pero, como dijimos anteriormente, las células eucariotas necesitan empaquetar en distintas estructuras este material genético, este ADN, para obtener cromosomas y meterlos dentro de su núcleo. En una célula procariota, los cromosomas simplemente se reduce a un cromosoma y no hay núcleo. Bien, este cromosoma, este ADN empaquetado, se encuentra libre en el citoplasma. Esto es la gran diferencia y es lo que tenemos que tener más claro. Bien, también otros elementos génicos o genéticos, en este caso vamos a hacer bastante hincapié, bueno, se los voy nombrando, ARN, plásmidos, elementos transponibles, o genomas de distintos órganos, como son el genoma que existe dentro de las mitocondrias o cloroplastos, pero al que vamos a hacer mayor hincapié o al que más se estudia dentro de lo que es la genética microbiana son los plásmidos. Son interesantes porque dan bastantes características a las bacterias, pero también generan bastantes problemas. Por ejemplo, dentro de hospitales, bacterias resistentes a antibióticos son gracias a estos plásmidos que son adquiridos por distintas, no es necesario que sea una sola bacteria, sino que son distintas especies bacterianas y justamente le van otorgando condiciones, resistencias y distintas características que hacen doler un poco la cabeza. Bien, la replicación del ADN la vamos también a pasar bastante rápido. Tenemos que tener en cuenta simplemente que tanto en células eucariotas como en procariotas, la replicación siempre es semiconservativa, es decir, que siempre va a estar dado a través de la cadena madre, parental, que aparece acá con este nombre, por ahí también aparece, y es complementada con una nueva cadena. Bien, siempre queda una de las cadenas viejas, si se quiere de alguna forma, queda en la nueva molécula formada de ADN, en uno o en otro caso. Este es el complejo de replicación. Bien.
un dibujo simplificado y esto es de Escherichia coli. Las células eucariotas es muchísimo más complejo, tiene muchos componentes, pero bueno, básicamente la idea fundamental es que aparece una ADN polimerasa, que es aquella que va a justamente replicar el ADN, y aparecen otros componentes como las primasas, las girasas, las helicasas, y sobre todo la horquilla de replicación, que es donde todo este gran complejo se ancla y empieza su eh, proceso de replicación. A ver, miren, fíjense este pequeño video, a ver si lo puedo. Ahí está, miren, fíjense. Es bastante interesante, es en tiempo modelado molecular, en el cual todo ese complejo que yo les mostraba recién está en acción. ¿Bien? Se genera la horquilla de replicación, como ustedes pueden ver, ahí justamente. No sé bueno, ahí adelante donde están las partes azules, que son las polimerasas, y cada tanto va replicando. Fíjense que la que se va cortando y va saliendo es la cadena retrasada, y la que va continua por debajo es la cadena adelantada. Ven diferencias y conceptos que después podemos refrescar, no hay problema, pero no es el fin de esta clase. Bien, y como decíamos anteriormente, la diferencia fundamental entre procariotas y eucariotas es justamente en eucariotas la presencia de un núcleo y en procariotas ese único cromosoma está libre en el citoplasma, justamente me va a dar en procariotas una transcripción y traducción en tiempo real sin ningún procesamiento del ARN como ocurre en las células eucariotas. Fíjense acá que tenemos la transcripción del ADN-ARN, el procesamiento de ese ARN para que salga del núcleo hacia el citoplasma y una vez en el citoplasma la traducción a una proteína. Mientras que en las células procariotas la transcripción y la traducción casi se da en tiempo real. Es más, se da en tiempo real. Y eso a las bacterias les da una ventaja superior. ¿Por qué? Se pueden replicar más rápido, hablando ya directamente de la duplicación del ADN, o bien adaptarse a su medio, a su entorno, mucho más rápido, porque a medida que se está transcribiendo, ya está traduciendo, ya está produciendo esa proteína que necesita para sobrevivir en el ambiente en el que se encuentre y se adapta rápidamente. Nosotros como eucariotas, tenemos un proceso de adaptación mucho más lento en ese sentido. Aquí hablamos de una proteína, pero podemos estar hablando de todo un conjunto de proteínas o toda una modificación estructural. Imagínense cuánto llevaría eso en el procesamiento de ese ARN, de todos los pasos, que hay muchos pasos de procesamiento y de controles en las células eucariotas. En procariotas eso casi, si bien existen controles, no son tan, no vamos a decir estrictos, sino que son más rápidos. ¿Bien? Entonces le otorga una ventaja de sobrevida a estas células procariotas. Perfecto, el dogma central de la biología, acá como les decía, tienen la replicación del ADN, la transcripción a ARN y la traducción a proteína. Hoy en día, esta parte que ha sido bastante interesante en lo que en lo que es la ciencia hoy en día, que es la retrotranscripción de ARN a ADN. ¿Podemos obtener un ADN a partir de ARN? Sí, sí podemos. Al parecer, los retrovirus, ¿bien?, hacen este proceso y en la naturaleza se están encontrando procesos similares que no están dados por solamente un virus o un retrovirus. Hoy en día sabemos que el SARS-CoV-2 es un retrovirus y este proceso lo hace justamente para poder, o como parte de su patogenicidad, bien, para empezar a producir todos sus componentes y justamente dar curso a la enfermedad. Bueno, como retrovirus hay muchísimos ejemplos, ya lo vimos en los módulos de virología, pero bueno, esto también está dentro del dogma central de la biología como algo sumamente interesante y que se está estudiando hoy en día. Bien, métodos de control. También hay un montón de métodos de control. Acá, bueno, hay ARNs. No es muy interesante, no es lo que ahora en esta filmina, pero esto después lo podemos charlar o si tienen curiosidad, que son los distintos mecanismos del ARN, cómo se da un ARN mensajero y cómo son los sentidos y antesentidos para hacer complementarios estas moléculas con la molécula de ADN. Bien, también tenemos, como les decía recién, los mecanismos de control, como son los promotores, dentro de los que son un gran gen, se encuentran promotores activos, donde ahí se va a dar un mecanismo de control que dependiendo o no dependiendo de la señal que reciba la polimerasa o la
poner polimorenas en este caso, por ejemplo, para unirse a ese promotor y disparar toda la traducción de ese gen. Bien. O, por ejemplo, se regula a partir de otros controles. Por ejemplo, si hay más o menos sustrato, esa es una señal para que se produzca más o menos ARN de tal o cual enzima o proteína. Por ejemplo, una enzima que transforme ese sustrato en producto es necesario para la bacteria. Regulaciones a nivel de falta o sobra de esas enzimas. Bueno, hay muchos métodos de control. Eliminación de RNA, porque por ejemplo la RNA se puede estar produciendo, pero como no se necesita, la regulación se da a la destrucción de ese ARN y no a la producción, ¿no? Hay distintos mecanismos. No, em, Ahora estudiarlos deberíamos necesitar casi una unidad entera para esto, pero es interesante conocerlos que tanto en bacterias como en organismos superiores se encuentran este tipo de regulación. En bacterias sobre todo porque necesita esas respuestas rápidas. Bien, muy bien. Y acá llegamos al cromosoma de E. coli. Está totalmente secuenciado, hace varios años que ya se encuentra secuenciado y realmente es muy interesante porque a partir de conocer todo lo que es el componente esencial de todos los genes, básicamente, de Escherichia coli, se puede trabajar un montón en muchas ramas de la microbiología, en taxonomía, en biología molecular, en bioquímica, etc. Como sabemos que es un cromosoma circular, aproximadamente el 90% codifica para proteínas y el 10% solamente regula. Fíjense, eh, con un 10% solamente ya se puede regular todo un cromosoma entero. Eso es muy interesante. Pero los puntos de controles que tiene son, no vamos a decir que son escasos, pero son suficientes. Y fíjense que el 90%, cómo aprovecha una bacteria o un organismo procariota, cómo aprovecha el espacio, si se quiere, para producir una gran cantidad de genes que le van a ser útil en una molécula circular pequeña. No vamos a comparar jamás con, por ejemplo, el genoma humano. El genoma humano sabemos que tiene más puntos de regulación y puntos en blanco que genes o porciones del ADN que codifican. Eso también es una gran investigación de por qué es así y no aprovechamos como, por ejemplo, las bacterias. Bien, vamos a dejar en plásmidos y vamos a hacer un videito cortito siguiente para que no se haga primero tan largo y después para que